RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, ahora sí vamos a establecer comunicación justamente con el doctor Gerald Cuba García, médico especialista en política de salud pública, comentarista del portal de opinión El Montonero. Con gusto saludarlo, doctor Cuba. Tenga usted buenos Muy días. buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Escuchó la información antes de conversar sobre su reciente artículo, el conato de la nueva convivencia, ¿no? Referido al tema de las clínicas. Me gustaría un poco que comente esta información de la OMS, ¿no? Que ya hay indicadores que podríamos estar hablando de una vacuna en un plazo, ojalá sea razonable, ¿no? Mire, hay como 12 vacunas en estudio a nivel mundial y la vacuna que más va avanzada, luego retrocede, pasa a la otra, es como una carrera de, de obstáculos que ocurre en el deporte. Por ejemplo, al comienzo la vacuna más avanzada la tenía China, ya estaba inclusive, había probado en voluntarios humanos, que había dado muy buenos resultados. Luego pasó a Estados Unidos, ahora ya es Inglaterra, y esto es toda una carrera que se tiene, porque como es natural, esto es como una carrera de obstáculos, como decía, depende cómo vas pasando cada obstáculo. Son fases de investigación, son 4 fases clínicas, y cada fase va demostrando las bondades o las complicaciones que van teniendo y a veces se van quedando en el camino y otras avanzan. Yo creo que ya estamos en la fase de las vacunas en que se está probando en seres humanos y esa es una gran cosa. Y en segundo lugar, probablemente los resultados sean óptimos, también segundo punto importante, pero quién va a ganar la competencia no está todavía definido. Lo que sí se está haciendo en el mundo entero es tratar de tomar contacto con estas empresas para el momento de la aplicación. Hay que tomar en cuenta que si la vacuna es demostradamente segura, la vacuna es una vacuna eficaz al 100%, por decir, primero se va a aplicar en los países que la producen. Pero cuando la vacuna todavía va a estar en duda en la eficacia, etcétera, pero ya se produce en masa, probablemente que sean los países que no las producen los que prueben en primer lugar. Estos son temas que se ven en la industria farmacéutica y que vamos a tener que ir comentando poco a poco. Lo cierto es que aquí se unen 3 objetivos centrales. Primero es el tema de la competencia comercial y las patentes. Hay países que han dicho que no van a respetar las patentes, que no va a haber una competencia comercial porque es un tema de bien común. Ese es un tema, ahí hay una discusión. El segundo tema es las ventajas que puedan tener una vacuna frente a otra en el tema de la eficacia, que ya no es un tema comercial, sino un tema de eficacia y seguridad de la propia vacuna. Y la tercera es qué tan preparados estén los estados para poder implementar una estrategia de vacunación nacional en la magnitud que se requiere para una pandemia para un momento como estamos viviendo. Sobre ese punto, El otro, doctor Cuba, pero a déjame ver, terminar la ya, idea. está bien, está bien. Y aquí ligado a esto va el tema de la posibilidad de aplicar una vacuna universal en un momento que uno vive una pandemia, porque cuando uno vive una pandemia vas a tener sujetos que ya están inmunizados naturalmente por la misma pandemia y sujetos que no tienen todavía la inmunización. Entonces, ahí hay una serie de inconvenientes que se tienen que resolver para poder implementar una vacunación a nivel nacional. Ahora sí le escucho. Ahora, lo usted dice, habría que ver las condiciones de cada estado para poder aplicar esa vacunación. ¿A alguien se le puede ocurrir, doctor Cuba, que, bueno, es cuestión de comprar la vacuna, traerla y la empezamos a aplicar, ¿no? O sea, así de simple. ¿Qué se necesita para que, por ejemplo, en el Perú, si adquirimos esa vacuna, podamos aplicarla eficientemente? Mire, el tema de la vacunación es todo un sistema, es bien complicado. Lamentablemente, hay que decirlo con toda claridad, durante el periodo del gobierno de Humala, con la famosa reforma de salud,
se cayó todo el sistema de inmunizaciones. Por ejemplo, le pongo un caso, en vacunas en menores de 5 años cayó al 48%. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Por qué ocurre eso? Porque una estrategia de vacunación tiene componentes. El primer componente es el suministro de la vacuna. Cuando hablo de suministro no indico solamente que llegó al aeropuerto internacional y se quedó en los almacenes del aeropuerto, sino también que tiene que llegar la vacuna hasta el lugar donde se va a vacunar, hasta el centro y puesto de salud. Aquí intervienen los 8.000 establecimientos públicos, las postas y centros de salud que tiene el país. Segundo lugar, dependiendo del tipo de vacuna, tiene una calidad de almacenamiento. Unas requieren refrigeración, por ejemplo, a menos de 5 grados. Una cadena de frío, como lo dicen, ¿no? La cadena de frío, otras no, están a la temperatura ambiente, depende. Entonces, todas esas condiciones hacen, por ejemplo, de que usted tenga que tener vacunas con refrigeración en la sierra, en lugares lejanos donde no hay ni siquiera un frigider. Entonces ahí es bien complicado el tema de la cadena, por ejemplo, esta de frío que usted me dice, o el sistema de suministro. Tercer punto, los accesorios que se requieren. A veces las vacunas son gotitas, no hay problema, pero si se quiere inyectable, se requiere la jeringa exacta, el tamaño para la vacuna. Luego la capacitación del personal, los responsables que van a hacer esto, el trabajo de vacunación y lo más importante, el trabajo de convencer a la gente de convocatoria, las bondades de la vacunación y la adhesión de la población hacia una nueva vacuna. Todo esto, mire usted, ya hoy día se habla de que a través de vacunas quieren colocar microchips, ¿no es cierto? Ajá, Para controlar a la gente. sí, sí, Imagine sí. usted en el momento Eso que la está vacuna llegue en las redes sociales, noche y En día las te redes bombardean sociales. con eso. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llegue la vacuna? Van a decir, oh, no te pongas la vacuna, ten cuidado, que viene microchips. Entonces, todo eso No, y eso doctor Cuba, y eso lo que se asocia, tienen que trabajar. y eso lo asocia, por ejemplo, con la instalación de las antenas para El 5G. expandir las señales para el servicio de telefonía móvil, ¿no? Para los celulares. Exacto. Entonces, Es que en bien Huancavelica acaban de quemar una torre diciendo que esa es una torre de 5G, ¿no? Y que con esa torre ya va a estar lista allí. Cuando venga la vacuna le van a poner a la gente un chip y con eso le van a empezar a controlar todo, ¿no? Ya. Y Entonces, no hay una respuesta clara sobre eso, ¿no? Y ese tema se va diseminando en toda la población. Y la gente pues empieza a creer estas cosas, mire, ¿no? ese es un tema que nosotros hemos exigido desde el comienzo de esta pandemia, de que el Instituto Nacional de Salud no solamente debe proporcionar el tema de los análisis de laboratorio, etcétera, sino debería haber creado un centro de información para combatir la desinformación, pero científicamente fundado. Esto que se requiere, que el instituto hace un monitoreo de todo lo que se habla sobre el tema, que lo hace, es lo que llaman los rumores, se hace, pero no es pues un trabajo extenso. Por ejemplo, yo he visto ayer, anteayer, 1 o 2 rumores ponen. En segundo lugar es, una vez que tienes esos rumores, tienes que darle la base científica que sale en última investigación con estudios en revistas especializadas, y eso se convierte, se conversa, y al final se traduce en lenguaje simple, científicamente fundado, y se comunica a la población. Este es un trabajo de información, de educación y comunicación que el Ministerio de Salud no hace en estos momentos, que sería muy importante precisamente para resolver los temas que usted plantea, que son serios. Hay gente que cree que tomando un medicamento X o haciendo tal comportamiento va a combatir el coronavirus. Eso debería responder el Instituto Nacional de Salud con propiedad, o sea, con contraejemplos científicos, no solamente con lo que dice un experto, no, con contraejemplos científicos para mejorar la salud. Por ejemplo, aquí tenemos un caso, doctor Elmer Cuba, el fenómeno de la ivermectina. En diferentes provincias que nosotros nos comunicamos, nos llegan las referencias, hasta casi, y a la gente hasta lo está manejando hasta de manera anecdótica. O sea, la han perdido, como ellos mismos dicen, ya fue el virus, ya vino la ivermectina, y todo el mundo entonces se está aprovisionando de un frasco de ivermectina que lo hace andar, si es posible, en el bolsillo, ¿no? Entonces, porque es como un seguro, ¿no? Como esa medicina, la medicina folclórica,
que los brujos pues le dan a algunas personas, le dicen, este es tu seguro, hazlo andar en tu bolsillo, le dan un pedazo de piedra, alguna cosa, con eso anda, ¿no? La ivermectina se está convirtiendo en eso, ¿no? En el símbolo ya de la salvación acá, y no hay otra cosa que pueda, que otra recomendación médica, por la facilidad también de la automedicación, ¿no? Mire, aquí hay varios riesgos, ¿no? Es bueno que la población tenga una esperanza en un medicamento. Eso es bueno, eso no es malo, porque finalmente esta pandemia es tan dramática y genera tanto pánico que es bueno que haya un respaldo, digamos, para la población. Pero hay que explicarle a la gente el uso adecuado porque puede exponer a la gente a que asuma riesgos inconvenientes. Por ejemplo, hay gente que dice, yo me tomo mi ivermectina y me voy a trabajar porque ya estoy protegido porque he tomado de modo preventivo. ¿Esto qué puede hacer? Que esta persona relaje las medidas de protección que debe tener, no se ponga mascarilla, no se lave las manos, no guarde la distancia social, con la idea que ya tomó la ivermectina. Ya está invulnerable, ya, ¿no? Entonces, eso hay que combatir definitivamente, porque la ivermectina no es una vacuna, evidentemente no previene la enfermedad. En segundo lugar, hay gente que cree que apenas aparece el síntoma porque ya tomó la ivermectina, puede seguir haciendo sus actividades a pesar del malestar, en su casa, afuera, porque él cree que ya está con el tratamiento y esto lo va a salvar. Y no es así. La ivermectina lo único que puede hacer en este momento es ayudar al desarrollo del cuerpo a que se pueda curar por sí mismo. Entonces, en esa circunstancia, hay que explicarle a la gente que es necesario que guarde cama, que esté aislado, que tome las medidas de precaución. Que se alimente. Todo esto. Y también el tercer punto que hay sobre este tema es que es gravísimo que se automedique, porque hay gente que puede estar sufriendo una infección urinaria o que esté sufriendo otro tipo de enfermedades que al final toma la ivermectina y no le va a curar y va a pensar exactamente que se está muriendo. Entonces yo creo que siempre es importante, en esta circunstancia, combatir la automedicación por el riesgo que esto tiene, y en segundo lugar es importante que se guarden las medidas de protección frente a la pandemia, que son las que hemos relatado brevemente, la mascarilla, la distancia social y el lavado de manos. Ahora, Sí, doctor, ahora que se levante la cuarentena en en gran parte del país, excepto en 7 regiones, hay mucha gente pues que empieza a celebrar, ¿no? Por fin ya estamos libres, entonces hay que ir a la calle, ¿no? O sea, el concepto mismo de la pandemia no está instalado en su subconsciente, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Porque el hecho mismo de que haya guardado una cuarentena piensa que esa cuarentena ya lo volvió inmune. Ahora mire, eso es lo que usted acaba de señalar es un problema que no ha resuelto el gobierno, eso es culpa del gobierno y esto lo tengo que decir con mucho énfasis, porque la única forma de que la gente cambie su comportamiento de vida es en el trabajo comunitario, es estrategia comunitaria. Mire usted, la iglesia tiene más de 2000 años, la iglesia tiene su Biblia, pero que nosotros estamos en una parroquia en el barrio, ¿y qué hace ahí el sacerdote? Tiene a todos sus parroquianos, les repite la Biblia todos los días, les explica cómo es la convivencia, cómo vive un cristiano, cómo vive un católico, etcétera, etcétera. ¿Por qué ocurre eso? Porque él tiene que reiterar cada día el cambio de comportamiento de los ciudadanos hacia una vida mejor. Igual pasa en este caso con una pandemia. Tienes que hacer que los centros de salud y las postas funcionen como parroquias, que en su zona de su jurisdicción estén ellos haciendo la campaña diaria, día a día, con toda su gente que tienen adscrita y les expliquen estas cosas que hablamos. Señores, estamos en pandemia, hay que cambiar el estilo de vida, hay que usar esto, hay que cuidarse en ir a las zonas rojas, que son los focos de infección permanentes, hay que cuidar a tus hijos, a tus familiares adultos, a los menores. Todas esas cosas requieren, no es una norma, no es que sale en el peruano un decreto que además nadie entiende. Ayer ha salido un decreto supremo que nadie tiene una redacción tan farragosa que nadie entiende. Entonces, esos temas no lo entiende el común de la gente. Para eso requieres el enfoque comunitario, el trabajo que esté ligado a la gente. Ese es el concepto fundamental y le digo, es culpa del gobierno por el enfoque equivocado, pensando que en un hospital iba a resolver la pandemia. Ahora, doctor Cuba,
Comentemos el tema de la semana, el tema de con las clínicas, ¿no? ¿Cómo está observando usted el tema? Orientemos a la población, porque la población está desorientada con el tema de las clínicas, por favor. Primero hay que señalar que en la población ese tema no le atañe. ¿Por qué? Porque es solamente un 5% de la población que se atiende en las clínicas privadas. Hay que señalar que es el segmento A y el B que se atienden en la población, que en el Perú más o menos representan el 5% de la población que se atiende ahí. En segundo lugar, esta es una repetición, de lo que había ocurrido ya con las pruebas moleculares. Es decir, que el Estado lo da gratuito para toda la población, sin embargo las clínicas cobraban por esas pruebas que eran gratuitas, elaboradas gratuitas por el Instituto Nacional de Salud, y ellos las cobraban y algunas según unos precios exorbitantes. ¿Qué ha sido ahora la diferencia? Es que la magnitud, que antes eran 1.000 soles, 1.500 soles, la queja no era mucho. Ahora comenzaron a subir las tarifas, pues primero 50.000, 80.000, 100.000 y algunas personas han señalado que hasta 500.000 soles. Y gente que ha pagado 80.000, ha pagado 50.000, o sea que no estamos hablando de la gente común y corriente, gente que sí podía pagar. Entonces ahí ha habido una queja de este grupo poblacional y decir, señores, ¿por qué me están cobrando tanto? Y ahí en esta circunstancia el gobierno ha intervenido por el escándalo mediático, ya señalar, señores, ¿por qué cobran tanto? Debe haber una tarifa. Y en esta tarifa tiene que señalar también que se han combinado dos temas. Uno, como es una pandemia, así como el Estado da gratuito la prueba molecular para toda la población, en una pandemia también el Estado tiene que asegurar el tratamiento gratuito para todos, indiferente si eres rico o eres pobre. Entonces, en esa circunstancia le ha dicho a las clínicas que ya están colapsadas, que tiene un montón de gente que estaban cobrando cifras extraordinarias, les ha querido poner una tarifa. El pleito en realidad ha sido por la tarifa, cuánto te cobro. Y al final, en este pleito ha sido que el Estado les ha reconocido que les va a pagar 55.000 más IGB, es decir, casi 35.000 soles a las clínicas por cada paciente atendido con daño resuelto. Es decir, que llega a la enfermedad, si están 5 días, 65.000. Si están 20 días, 65.000. Si están 25 días, 65.000. Para los casos que están en los casos graves con ventilador mecánico en las clínicas privadas. En consecuencia, lo que hace el Estado es pagar a estas clínicas 55.000 soles por paciente. Entonces aquí se genera otra vez más mi pregunta. ¿Por qué no pagamos también 55.000 soles por paciente al Hospital 2 de Mayo para que atienda a cada uno de sus pacientes que están atrás en el canchón abrazando su balón de oxígeno sentados en una silla de ruedas o bajo una carpa debajo de la lluvia? ¿O por qué a esos pacientes, doctor Cubo, por qué a esos pacientes no los lleven pues a una clínica, ¿no? Porque no tienen cupo. No tienen cupo, porque la clínica es el 5%, es algo tan pequeño la clínica, tan pequeño es el espacio que tiene la clínica para atender a la población, que no va a llegar el segmento pobre, es decir, lindo sería pues que los 200 pacientes que están en la cola ahí en el hospital, afuera de las carpas, pueda yo ponerlos en una clínica. Se llenan las clínicas. Mire usted, han inaugurado un nuevo ambiente en un hospital aquí en Lima, en un día se llena. O sea, hay gente que se queda en sus casas porque no tiene atención, no puede entrar a los hospitales. Hay gente que está haciendo cola porque no puede entrar al hospital. Hay gente que está buscando oxígeno por todo sitio. Sin embargo, hay un sector poblacional que acude a las clínicas. ¿Por qué? Porque además la ley les ha dado la autorización que sin permiso del gobierno, sin permiso del ministerio, puedan dirigirse directamente a la clínica los usuarios de las clínicas, por supuesto, para hacerse la atención. Pero el otro tema es interesante. Esta autorización para que las clínicas puedan atender a los pacientes de modo gratuito, a los pacientes COVID, se dio ya en el decreto de urgencia 1466 de abril. Mire, estamos junio y recién hoy día, en el peruano de hoy, ha salido el reglamento para eso. ¿Cómo se va a pagar? Y anteayer ha sido el conato que he puesto yo, el conato de convivencia, porque anteayer recién se ha hecho el preacuerdo con las clínicas de cuánto va a ser el monto que se les va a pagar por cada paciente atendido.
Y recién hoy día ha salido el reglamento en el peruano. Mire usted el desfase que tenemos. Ahora, a mí me gustaría saber la cuantificación. ¿Cuánto vamos a gastar por ello? Porque yo pienso que debe haber en el país una atención, pues en una pandemia, por lo menos en una pandemia, una atención con un solo estándar para todos. No puede haber estándar para ricos y estándar para pobres. Entonces, me gustaría saber cuánto van a transferir ahora a los hospitales públicos sobre la base de 55.000 soles por todos esos pacientes, esos miles de pacientes que han atendido en las unidades de cuidados intensivos. Muy bien, doctor Herbert Cuba, como siempre muy agradecido por su participación habitual los días sábados acá en RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, gracias. Muy amable y un agradecimiento a todos los peruanos. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.